Entonces, ahora sí arrancaríamos con Sandra, Alexis, Rodolfo y Leandro las preguntas como tal. No sé, listo, ya están más que listos. Entonces, nuestra primera pregunta de este conversatorio. Antes, no puedo dejar de agradecerles su disposición, tiempo y energía al compartir en Experiencia BIM 4.0 Transformación e Impacto. La primera pregunta es, en su rol de dirección y coordinación BIM, ¿cuál es el desafío o ha sido el desafío más grande presentado en los últimos 5 años? En este orden de ideas, pues las mujeres siempre inician. Es mi norma, lo siento. Gracias, Entonces, Juliana. Sandrita. Sí. Bueno, no, para mí el mayor desafío ha sido la gestión del cambio, porque pues, normalmente todos estos procesos de implementación dependen mucho de las personas y existe una resistencia no solamente de las personas, sino organizacional también. Entonces, esas resistencias que cuando se presentan en la organización pueden influir en las personas y en cómo las personas, digamos, atienden estos cambios, se involucran en los procesos o están abiertos a esta flexibilización. Creo que eso es lo más, digamos, lo más difícil a veces de entender, de planificar, porque exige de nosotros también un cierto conocimiento en temas de liderazgo, tener digamos, esa empatía con el otro, tener de la mano a ese gestor de talento que nos pueda ayudar a darle el manejo adecuado, porque también somos seres humanos y a veces podemos generar frustración o podemos aporrear a los trabajadores que también están en un proceso de reconocimiento de ellos mismos. Y eso también es lo que tenemos que entender, como esto es algo de destrezas, algo de capacidades nuevas, hay que desaprender, perder el control, delegar, es algo que cuando te sacan de la zona de confort, no solo genera resistencia, sino también miedo. Entonces tenemos que ser un poco más pedagógicos en ese sentido y creo que es la resistencia más grande o el desafío más grande que podemos encontrar en las implementaciones. Perfecto, excelente y totalmente cierto. En todo tipo de empresa, sin importar el tamaño, siempre se genera una resistencia al cambio. Bueno, como todo lo del ser humano, ¿no? Normalmente somos, pues digamos, seres que nos acostumbramos poco a poco a siempre unas rutinas, ¿no? Muchas gracias, Sandra. Seguiríamos con Leandro. Leandro, cuéntanos para esta pregunta, ¿cuál sería tu respuesta? Pues mira, es la misma, ¿sabes? Porque todo el tema técnico lo manejas, ¿sabes? Haces pruebas piloto, lo vas implementando poco a poco, lo mides, etcétera. Pero creo que lo más difícil es la resistencia al cambio. Llevamos muchos años trabajando de la misma manera. Es difícil que las personas, porque al final todo se trata de personas, es que ya lo he dicho Sandra, Sí. eh, em, empieces a meterles un chip diferente, a que piensen Exacto. diferente, porque es que el cambio de perspectiva es total. Eh, Pasar de planos a modelos, de una visualización, de información, porque hay mucha información cuando hablamos de metodología BIM. Entonces, lo más difícil es casi que ellos aprendan a cambiar esa forma de pensamiento y actuar de manera diferente. Es muy difícil con las entidades, con las personas, te encuentras mucha resistencia a confiar en los datos, a confiar en los procesos. Para mí ha sido lo más complicado. Ok, no, y totalmente de acuerdo porque también es desarraigarnos, ¿no? De ciertas costumbres que tenemos, pues es un poco difícil, pero bueno, es la adopción del cambio que se debe tener para lo que viene, ¿no? Listo, gracias, Leandro. Alexis, en esta respuesta del desafío, ¿cuál ha sido? ¿Cuál ha sido ese desafío que han presentado ustedes en México, en los proyectos que han manejado? Pues para empezar, es una buena pregunta. De acuerdo a la experiencia que tenemos, en México se escucha de BIM, pero se escucha fuera en las empresas privadas. Pero esas empresas privadas malinterpretan lo que es el nombre de BIM. ¿Por qué? Porque lo denominan o lo identifican como un modelo de renderizado o un modelo 3D de visualización nada más. Ok, Entonces, en la experiencia que hemos tenido, cuando llegamos con un cliente y le cambiamos el chip, como dice nuestro colega Leandro, queremos cambiarle el chip o le hacemos entender que es un cambio para buenos procesos de trabajo, entonces es cuando dicen, oye, ¿es verdad lo que me dices? ¿Es cierto lo que me dices? Porque yo tengo una manera de trabajar
que es muy diversa, pero me genera, en vez de darme resultados, me genera conflictos. Pero cuando se le demuestra que con BIM puede tener procesos óptimos, buenas prácticas para que el resultado de este le beneficie a él, basándose en un proceso de modelado, que ese modelado contiene información y cómo aprovechar esa información, se sorprende. Entonces, en México sí existe BIM, pero digamos, hablando relativamente Sudamérica, está más estructurado, más identificado para qué sirve BIM. En México sí falta todavía una buena identificación e interpretación de BIM. Ok, perfecto, Alexis. Pues tenemos un gran trabajo. Acá todos los que estamos somos promotores, evangelizadores de la metodología BIM, no solo en el sector AS, tú sabes que es aplicable a diferentes sectores porque es una forma de hacer las cosas posibles, de trabajo colaborativo. Entonces, gracias a ti, Alexis. Rodolfo, ¿cómo quisieras pues responder también ese desafío? Sé que trabajan juntos, pero algo que nos quieras comentar de ese desafío que has vivido tú y pues también en BIM Loading. Sí, bueno, parte de la experiencia que hemos tenido es el trabajo colaborativo. Aquí, por lo regular, las empresas o los especialistas están acostumbrados a trabajar de forma independiente y cuando los pones a trabajar en equipo o en conjunto, el compartir su propia información con los demás, como que eso los saca de su zona de confort y empiezan a ver algunos detalles, ¿no? El hecho de ponerles procesos específicos para que generen información o generen su modelo BIM, les cuesta trabajo porque no están acostumbrados a trabajar sobre procesos, sino están acostumbrados a trabajar conforme va saliendo el trabajo, ¿no? ¿Cómo le llamamos aquí en México? Al ahí se va, ¿no? Como dicen, como Dios les da a entender, ¿no? Entonces, cuando llega ya una implementación BIM en donde los procesos están definidos y llevan una línea, pues como que no están acostumbrados a seguir estos procesos. Entonces, cuesta un poquito de trabajo que haya trabajo colaborativo entre todos los que participan en el proyecto. Y hablando de empresas, por ejemplo, hay proyectos en donde hay 4 o 5 empresas, entonces para que todas estas empresas trabajen como un solo elemento o un solo ente, pues está complicado esa parte. Entonces, es un gran trabajo que debe de tener el BIM Manager para poder trabajar con todas estas empresas que están participando dentro de un proyecto. Listo, pues Rodolfo, pues estás de acuerdo con todo lo que han dicho, pues tanto Sandra, Alexis, Leandro, y pues obviamente vale confirmar que siempre en todos los procesos pues tenemos una tendencia de adopción, ¿no? De adopción al cambio, que pues es un proceso humano, ¿no? Nunca nos debemos olvidar de eso, y pues que obviamente el liderazgo de un BIM Manager, como pues también lo mencionaba David Barco, es hacer posible esa sensibilización y adopción. Entonces, listo, aquí estaría nuestra primera pregunta, iríamos con nuestra segunda pregunta y es conociendo su rol, ¿cuál es la ruta que recomienda para las personas que quieren ser BIM managers? Creo que hace poco también alguien preguntó esto y creo que nos leyeron la mente, pero pues sí tenemos, nosotros pues ustedes saben que estamos en formación, digamos, de estudiantes y siempre nos preguntan mucho en las clases, nos preguntan, bueno, si yo quiero llegar a ser, ¿cuál es esa ruta que ustedes pues dirían que han hecho cada uno o qué recomendarían a nuestros asistentes? Sandrita, de nuevo. Claro que sí. Bueno, yo creo que hay algo importante de reconocer en un BIM Manager, es que esto es un rol que asume un perfil. Entonces, es importante pensar es el qué perfil quiero ser. Entonces, si obviamente un BIM Manager tiene líneas estratégicas, tiene líneas de gestión, tiene líneas de coordinación, pues dependiendo también la línea de negocio en la que voy a trabajar, si es diseño, si es construcción, si es una empresa integral, pues tendré que tener esos conocimientos de manera integral. Entonces, tendré que formarme, sea en alguna disciplina del sector de la construcción, conocer de gestión de proyectos, digamos, capacitarme en temas también de estrategia y tecnología, para
para poder, digamos, orientar adecuadamente a las organizaciones. Entonces, dependiendo como lo que decía, eso es un rol que se adhiere a un perfil, es importante pensar en la formación de ese perfil y por eso yo creo que ahí el llamado es más a las universidades a empezar a incorporar este tipo de conocimientos en esos procesos de formación de nuestros profesionales nuevos y toda la gente que va saliendo de la academia, para que no solamente reconozcan estas funciones asociadas a la tecnología, la innovación y los desarrollos, sino que también empiecen a coger competencias desde el hacer, desde la destreza, desde la habilidad, desde la integración de los equipos, que muchas veces son más del ser, pero no se tocan. Entonces, creo que después ya así como en forma de tener un título profesional o de especializarme, de conocer y vivir, porque también es importante tener experiencia, conocer cómo funciona un proyecto, escuchar las personas, ya es empezar como a especializarnos en las líneas de negocio que quisiéramos trabajar y es bueno tener un foco porque eso nos va a ayudar a ser mucho más diestros en la dirección que podemos dar. Listo, perfecto, Sandrita. Pues nos queda algo muy claro y el tema, digamos, de liderazgo, eso que has dicho, que nosotros llamábamos anteriormente en talento humano lo que se llamaba soft skills, hoy son los core skills, ¿no? Realmente tú vienes con actitud, tú vienes con energía, tú vienes, eres líder o no lo eres, ¿no? Entonces realmente cobra importancia en todos los roles de liderazgo y pues tanto en el sector AS, en los managers, en todo tipo. Si tú quieres ser líder, pues tienes que trazarte, aparte de todo el conocimiento que digamos como de cátedra, todo lo adicional de persona, ¿no? Entonces, súper, perfecto, Sandrita, muchas gracias. Seguiríamos con Leandro. Leandro, cuéntanos cuál sería pues esa ruta o qué le recomendarías a una persona que quiere llegar a ser BIM Manager. Vale, yo lo veo un poco desde el fin último. ¿Por qué existe la metodología, ¿no? Al final se trata de construir, de construir un proyecto, una edificación, beneficiando a la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a esto se llega primero a través de unos diseños y después de una etapa de construcción. Para mí lo primero es participar en proyectos. Hay que participar, ya sean en una de las diferentes líneas de negocio que menciona Sandra, participar en diseños, saber cómo son los diseños, cómo se hace un diseño, cuáles son los procesos, entender cuál es el rol de cada uno de los agentes, la relación, cómo fluye la información. Lo mismo en construcción. Hay que saber construir. La metodología a mí me está basada en construir antes de construir. Entonces, tú tienes que saber hacerlo. Entonces, la primera recomendación es, hay que estar metido, hay que echarle horas y participar y hacer. Y eso te brinda conocimiento acerca de todos los procesos de cómo funciona un proyecto constructivo en cada una de sus etapas. Para mí eso es lo primero. Ya luego, además eso lo puedes hacer desde, por ahí alguna pregunta que siendo delineante puede hacerlo. Claro que puede hacerlo. Tienes que ir madurando, conociendo y participando en proyectos. Ya luego te capacitas y en este momento hay una gran oferta de entidades que pueden brindar esa información. Te capacitas ya en la metodología, en cómo puedes mejorar los procesos, cómo mejorar los flujos de información. Pero primero para mí hay que saber diseñar, construir y participar en proyectos y después ya sí podemos mejorar esos procesos con el conocimiento adicional que nos da la metodología. Entonces esa sería un poco mi recomendación general. Perfecto, nos encanta. Muchas gracias, Leandro. Seguiríamos pues con la recomendación de Alexis. Ok, pues ese es un tema que es controversial porque existen diferentes ángulos de visualización a este punto. ¿Por qué? De acuerdo a la experiencia que tenemos y validando el comentario de Sandra y del colega, es viable y es como un proceso de inicio desde estudiante, desde que te gradúas, y empiezas a tener experiencia laboral. Puede ser dibujante, modelador, de ahí viene un coordinador, pero en sí, al punto de vista que hemos visto, que un BIM manager es un líder que coordina y trabaja de manera colaborativa para dar una solución a partir de un proceso de trabajo que puede tropicalizarse a partir de una necesidad de un cliente
o también puede dar un resultado a partir de un proceso bajo un trabajo estandarizado o basándose en un proceso de resultados que puede ser dentro de una ISO o un estándar de trabajo. En sí es como existen, a veces confunden el BIM Manager con un cartón de certificación que eres BIM Manager, pero en el proceso de trabajo, si no eres un líder nato en trabajar colaborativamente, coordinar a tu gente y esa coordinación de el resultado óptimo para la fase de trabajo que estén realizando, no es viable tener ese cartón, sino que la misma experiencia que vas obteniendo en diferentes procesos de trabajo o procesos de la misma vida que te da, que puede ser en obra, en procesos de proyectos ejecutivos, ese resultado te vuelve un líder y puedes formarte como un BIM manager, que sí, llevando un estudio, una especialidad, te da el respaldo, pero también influye mucho la experiencia de la persona a ese rubro como BIM manager. Perfecto, listo, Alexis, muchas gracias. Pues conocemos pues tu trayectoria y sé pues que es muy importante la recomendación. Y Rodolfo, ¿cuál sería ese aporte pues digamos para todos nuestros asistentes de cómo lograr ese rol de BIM Manager? Sí, bueno, igual complementando lo que ya dijeron aquí los colegas, es muy cierto. Pues más que nada también es, llegar a ser BIM Manager es como la evolución, ¿no? de uno como profesionista, ¿no? No es como hacer BIM Manager de la noche a la mañana, ¿no? Que a partir de una certificación ya soy BIM Manager, pues no, porque todavía te falta mucho conocimiento, ¿no? Conocimiento teórico práctico de obra y de proyecto ejecutivo, ¿no? Más que nada sería eso, pues que traten de obtener la mayor experiencia en campo que sea posible, porque como lo menciona Leandro, ¿no? Vamos a construir virtualmente, entonces debemos de tener este conocimiento antes de llevarlo a la realidad. Entonces debe de estar bien estructurado desde el modelo BIM, ¿no? Desde nuestro proyecto BIM. Entonces, sí es importante, pues, bueno, más que nada que adquieran mucha experiencia en obra, y bueno, y como lo menciona también Alexis, pues bueno, buscar el respaldo de una certificación, ¿no? Como BIM Manager. Y no solamente en software, porque también hay certificaciones como BIM Manager de puro software, y pues no se trata de eso tampoco, ¿no? También hay, debe de hacer un respaldo de procesos, de metodología, ¿sí? De estándares, que nos van a ayudar también a hacer un buen BIM Manager. Listo. Sí, podríamos resumir que también es un balance, ¿no? Como todo, tener el conocimiento, ¿cierto? Pero también tener la experiencia, ¿no? Sin lo uno, sin lo otro, no, pues no funciona. Entonces, perfecto, pues gracias a los cuatro tendríamos nuestra tercera pregunta y es, ¿cuál es la herramienta de trabajo de un BIM Manager? O sea, ¿cuáles creen ustedes que es como lo que debe utilizar un BIM Manager en su día a día? Algo que nos pudieran también recomendar. Todo acá es recomendaciones para que nuestros asistentes pues se lleven mucho más, digamos, el contexto de este rol y liderazgo que tienen ustedes. Sandrita. Listo, yo creo que pues hay varias y hay de todo tipo, o sea, no necesariamente tecnológicas, hay muchas también otro tipo de herramientas. Pues voy a ser más concreta y decir algunas así ya más precisas. Por ejemplo, a mí me gustan mucho Perfecto. las metodologías ágiles como parte de unas herramientas para los procesos que tienen que ver con las organizaciones. Entonces, utilizar el tema de design thinking, el tema de estas estrategias que te permiten también tener pues herramientas tecnológicas para diagnosticar, para llevar a los equipos a esa sensibilización y esas intervenciones de procesos. Y ya entrando como al tema de la dirección de proyectos, pues obviamente herramientas que nos permitan inicialmente una buena gestión documental. Yo creo que los primeros productos mínimos viables que saca cualquier implementación con los proyectos siempre están asociadas al buen manejo de la información, al tema del manejo de versionamiento, al tema, por ejemplo, de control de cambios. Entonces, lo primero es tener una buena estrategia documental, sea porque defina una estructura, utilice una herramienta, y por el lado de de la coordinación, que digamos que creo que es el segundo nivel muy importante también, porque es la que nos va a permitir identificar esos acuerdos de servicios, esos niveles de desarrollo que necesitamos para los proyectos desde el diseño y generar ese input, porque finalmente para preconstruir
y poder incorporar todos los requisitos de construcción y demás. Tenemos que tenerlo muy desarrollado y muy afinado desde el diseño. Entonces es importante que en esos momentos de coordinación nos evidencia la realidad de muchas cosas y tener herramientas para la gestión documental. Perfecto, muchas gracias, Sandra. Entonces seguiríamos también con Leandro. Leandro, ¿cuál sería esa herramienta que tú nos recomiendas o que usas? Bueno, yo creo que es una pregunta compleja en cuanto a que, pues precisamente la metodología bien se trata del trabajo colaborativo, de utilizar muchas herramientas, mucho software, etcétera, y la relación de todos estos son las que generan el producto. Desde ese punto de vista, es complicado decir uno o dos. Creo que, pues al menos yo trabajo mucho con la casa Autodesk, o en la empresa lo hacemos. Creo que clave el uso de un CDE que nos permita realizar los flujos de información de acuerdo, por ejemplo, a la ISO 19650, que es lo que más utilizamos en este momento, y controlar la información, las versiones y demás. Entonces, creo que es fundamental para el proyecto en general, pues el tener un CDE adecuado para la gestión de la información. Entonces, yo creo que ahí es clave, por ejemplo, el BIM 360, a mí me gusta. Y otro que quizás pues me gusta mucho, pero no tiene que ver a ese nivel, es el Dalux. Creo que es una herramienta muy fácil, sobre todo para la visualización de todos los agentes. Ese también lo uso bastante, sobre todo para la comunicación de la información. No tanto para el control de la misma, sino para la comunicación con los demás agentes. Ese me gusta. Entonces, esas serían un poco. Perfecto, muchas gracias, Leandro, por darnos estas luces en herramientas, pues tanto tecnológicas como el uso que haces. Perfecto, seguiríamos con Alexis. ¿Alguna recomendación en herramientas para el rol? Eh, bueno, de acuerdo al rol como tú comentas, existen muchas herramientas en el mercado que sirven para los diferentes procesos o diferentes alcances que se tiene que visualizar y el mismo BIM Manager tiene que identificar. Digamos, a veces pueden llegar a malinterpretar el rol del BIM Manager como un todólogo, que él debe hacer todo, y realmente no es así. El BIM Manager analiza la situación de la necesidad de un proyecto. Entonces, el BIM Manager tiene que analizar, a partir de la experiencia que tiene, en estudios, digamos, en documentos que existen como la ISO 19650, estándares que puede trabajar con la Building Smart, si están hablando en Plan BIM en diferentes países que la adaptan. Entonces, el BIM Manager tiene que analizar y ver el contexto de la necesidad del proceso del trabajo del cliente. Y a partir de eso, él dice, ok, voy a utilizar estos software que existen en el mercado para un alcance que puede ser para planeación, otro alcance que puede ser para la preconstrucción, otro alcance que puede ser para la construcción. Y a partir de eso, él administra las reglas de trabajo que va a hacer en ese proceso de las diferentes fases. En decir cómo se va a trabajar, cómo sería el proceso del BEP para las diferentes fases, cómo serían los tipos de modelos para estos procesos de trabajo en las diferentes fases. Entonces, el mismo BIM Manager ordena esos trabajos, ordena los flujos de trabajo, ordena el interactuar de cada uno de los integrantes en el trabajo colaborativo para las diferentes especialidades. Entonces, en México a veces malinterpretan el BIM Manager como un todólogo que tiene que hacer todo, y realmente no. Orquesta todo digamos, el equipo de BIM para beneficio y dar un buen resultado. Ese sería mi punto de vista. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Vemos pues el contexto que también se maneja en México y las oportunidades que tenemos, ¿no, Alexis y Rodolfo? Mejor dicho, manos a la obra. Gracias, Alexis. Seguiríamos con Rodolfo. Rodolfo, ¿qué herramientas nos recomendarías? Ok, bueno, como herramienta, así como tal, yo recomendaría hacer un buen plan de ejecución. Yo creo que teniendo un buen plan de ejecución en donde integres la información con la cual vas a basar tu proyecto,
y bueno, que hagas un buen plan de ejecución en compañía o en integración de todos los coordinadores y BIM managers de las otras empresas, yo creo que con eso, para iniciar sería algo, algo importante, ¿no? Que generen un buen plan de ejecución en donde integren todas las herramientas que van a usar, todas las personas que van a participar, los roles que van a desarrollar, ¿sí? Los procesos que se van a implementar, los alcances, ¿sí? Cuáles serían los objetivos, las metas, y actualizarlo también y que le hagan caso al plan de ejecución, ¿no? Porque a veces es un documento que nada más existe al inicio del proyecto y a la mitad como que lo olvidan un poco. Entonces es importante que esté siempre como consulta, ¿no? Que sea como parte del día a día el plan de ejecución. Listo, excelente aporte. Sí, como todo plan, hay que llevarlo a cabo, desde inicio a fin. Siempre nos cuesta un poco, ¿no? Siempre hay alteraciones. Iniciamos muy bien y al final uno, ay, sí, había un plan. Entonces, listo, entendido, Rodolfo. Súper buena tu sugerencia. Bueno, hasta aquí irían nuestras preguntas que tenemos desde Nazca Digital, pero tenemos también unas preguntas que hemos abierto a nuestros participantes. Entonces, nos acompaña pues Felipe y Viviana para las preguntas que vamos a tener, pues digamos, para el equipo que tenemos de conversatorio, tanto Sandra, Alexis, Rodolfo y Leandro están acá pues dispuestos a escuchar sus preguntas y sobre todo resolver todas las dudas en cuanto al rol. Listo, perfecto, Juli. Bueno, esta pregunta Leandro nos ayudó a solucionarla en el transcurso de algunas respuestas, sin embargo, la voy a volver a realizar porque fue en varias ocasiones que nos la dijeron. Entonces, bueno, nos la puso Andrés y Stephanie. El rol del delineante, ¿cuál sería en la proyección en el mundo BIM? Y si podemos llegar al rol de BIM Manager. Es decir, en la profesión de delineantes, ¿es posible llegar a enfocarse como BIM Manager o es necesario tener una carrera profesional? ¿Quién nos quiere ayudar? No sé si Sandrita, empezamos en el mismo orden o el que quiera de ustedes participar. Bueno, yo sí quiero participar porque pues también tengo ese título. La verdad yo pienso que para llegar a ser BIM Manager sí es importante seguir un estudio profesional. O por lo menos en el caso mío personalmente pienso que la formación tiene que ir a la par y lo que decía ahorita pues también con la pregunta que nos hacía Juliana, para mí un rol BIM es algo que hace parte de un perfil. Y para mí es más importante construir inicialmente el perfil a partir de experiencia, conocimiento y una formación integral. Digamos, el delineante tiene muy buenas competencias en desarrollo gráfico, aprende procesos constructivos, por lo menos, digamos, la formación que yo recibí en su momento como delineante fue muy completa, inclusive aprendí de topografía, de construcción, de inclusive de estructura, pues tuve un pensum muy completo y considero que es un buen inicio para uno empezar a ganar experiencia en el sector, poder trabajar, digamos, en las líneas de construcción, porque un delineante tiene mucha versatilidad en el mercado. Inicialmente, pues, arranqué por esa profesión y luego me fui hacia la arquitectura precisamente para especializarme un poco más, coger un foco definido sobre una línea de formación y posteriormente pues empezar a trabajar todo el tema de la dirección de proyectos. Y yo creo que eso hace parte como ya a nivel cada uno personal, entender cuáles son sus destrezas y sus capacidades y qué considera que es necesario para desempeñar su rol. En mi caso, era importante y necesario conocer ese tipo de tener ese tipo de conocimientos, por lo que yo sí continué con la formación. Entonces, no sé, pronto ya mis colegas qué puede opinión tener, pero digamos en mi caso sí es importante seguir la formación. Perfecto. No sé si Alexis, Leandro o Rodolfo quisieran complementar la respuesta de Sandra. Bueno, comento yo. De acuerdo a lo que dice Sandra, estamos totalmente de acuerdo, sinceramente. Pero a veces en delineante aquí en México lo denominan como dibujante en proceso de trabajo con CAD. Y modelador, como todo el mundo conoce, en trabajo con BIM. Todo mundo inicia como cadista aquí en México. Todo mundo es digamos, el salto después de que estudian, es ser cadista, renderista, etc. Un modelador a veces no tiene el conocimiento suficiente los jóvenes.
Entonces, a veces no se acoplan a las necesidades si se trabaja directamente en un ámbito empresarial, no se acoplan a ese proceso de trabajo. Si hablan en ámbito privado, que ellos mismos desarrollan sus proyectos, ellos mismos adaptan y hacen sus procesos de trabajo, que no están de acuerdo a un plan de ejecución, pero es un proceso de trabajo interno. Entonces, cuando van conociendo BIM, dicen, hoy está muy interesante, pero todo el mundo tiene ese como proceso de conocimiento que va de un CADista o delineante a un modelador. Dentro de las experiencias que tenemos como empresa que hemos trabajado, una de las experiencias es que conocemos a un modelador que es maestro de obra y es muy bueno. Entonces, no está enfocado que tiene que ser una persona, un ingeniero, un arquitecto. Puede trabajar una persona que está dentro de campo y volverse un modelador, que en el proceso de hacer un BIM manager sí le va a costar demasiado porque no tiene el conocimiento teórico que le da una formación en la universidad, pero la experiencia lo tiene de obra directamente. Entonces, son experiencias que vas acaparando en tu proceso de trabajo, que dices, oye, está interesante este concepto o esta idea. Entonces, a mi punto de vista, vas tomando conocimiento de acuerdo a la necesidad que quieres hacer. Quieres ser un BIM manager, tratas de ver y superarte y buscar las alternativas óptimas de quién da un buen curso, quién da un buen proceso de enseñanza, que valga la pena invertir para que yo pueda alcanzar la necesidad o la experiencia que yo quiero llegar a ser. Puedo llegar a ser un coordinador, pero no quiero ser un coordinador, quiero ser un BIM manager. Puedo alcanzar eso, pero también en la iniciativa de cada persona. Perfecto, excelente. No sé si alguien más, tanto Rodolfo como Leandro, quisieran participar, pues, creen que está ya completa la respuesta. Está muy bien, está muy bien. Listo, perfecto. Ok, perfecto. Si vamos ahí sorteadito. Listo, Vivi, ¿tenemos alguna otra pregunta? Y tenemos otras dos. ¿Qué aplicación podemos, bueno, es de Viviana Solano, qué aplicación podemos tener en el celular que nos ayuda a estar viendo constantemente la información de un modelo actualizado? Si quieren, me adelanto. Dale, de una. Vale, como les comentaba antes, nosotros hemos utilizado para el proyecto del museo Dalux como herramienta para visualización. Es una herramienta que es gratuita, que te permite visualizar tanto en el PC como en el teléfono y puedes mantener actualizado el modelo exportándolo directamente desde Revit. Es una herramienta muy intuitiva, muy fácil de usar, que para mí sería la recomendación básica. Luego ya hay otras opciones de pago un poco más complejas, más completas también. Depende un poco del uso que tú le quieras dar. Si se trata únicamente de visualización, de que un cliente pueda ver y qué tal, y de hecho que no un poco el cliente pueda verlo en cualquier lado, es una herramienta que cumple perfectamente. Perfecto, entendido, sí, señor. Sandra, Alexis, Rodolfo, ¿quisieran complementar algo la respuesta? Sí, yo quería, pues estoy de acuerdo con lo que dice Leandro. Yo creo que depende del propósito, es la herramienta que voy a emplear. Digamos que en el caso de querer tener una gestión integral desde el celular del proyecto, conocer de pronto notificaciones de versiones, solicitudes o poder hacer pues como una gestión un poco más completa, pues estaría, por ejemplo, el BIM 360 que tiene pues el aplicativo en el celular que es muy bueno y también es muy intuitivo, muy dinámico y pues a nivel de gestión de información permite compartirlo de manera muy ágil. También existen pues otras herramientas en el mercado de otros operadores que también son muy buenos y yo creo que es más que todo nosotros definir cuál es el propósito que le queremos dar a la herramienta. Listo, excelente. No sé si Alexis, Rodolfo. Bueno, coincido con Sandra, coincido con Leandro. Existen buenas herramientas en el mercado de acuerdo al fin. Si nada más queremos un visualizador o solamente necesitamos un lector de planos o queremos una aplicación para la gestión de información tanto en obra como en oficina.
es saber el enfoque que se le necesita tener para ese proceso de trabajo y a partir de eso tomar la aplicación o la herramienta idónea para ese proceso. Entonces, algunas son gratuitas, algunas son pagadas, pero la mayoría trabaja con los diferentes software que existen en el mercado. Listo, excelente, gracias Alexis. No sé si Rodolfo, ¿quisieras comentar algo adicional? No, bueno, es que es similar también la respuesta, ¿no? De acuerdo al uso, pues es la herramienta que vas a utilizar, ¿no? De acuerdo a las necesidades es lo que vas a utilizar, porque igual si, depende si vas a visualizar, si quieres renderizar en tiempo real, si quieres hacer recorrido virtual, o sea, de acuerdo a eso, pues bueno, vas a elegir la herramienta, ¿no? Y como menciona también Alexis, hay unas de paga, hay unas gratis, y bueno, ya dependiendo de eso, pues lo que utilices, ¿no? Pues, por ejemplo, si no quieres comprar una licencia de Autodesk de BIM 360 y quieres solamente visualizarlo, está la parte de A360, ¿no? Donde nada más subes tu modelo y puedes subir ahí también tus planos y puedes visualizarlo y compartirlo con algún cliente sin necesidad de comprar el BIM 360, ¿no? La licencia. Esa es como parte digamos que algo fácil y rápido, ¿no? Para compartir. O la que dice también Dalux o Modelo, hay otra una que se llama Modelo, igual para poder subir esta información, ¿no? Listo, perfecto. Vivi, ¿se encuentran algunas otras preguntas de nuestros participantes? Yo veo ese chat muy movido. Sí, hay bastantes preguntas en Creo que el se momento. incrementó. Sí. Bueno, vamos con otra pregunta, la veo pertinente. Cuando una empresa empieza a implementar el tema BIM, por lo general las integraciones se realizan en Navisworks y se emiten los informes de interferencias en este. ¿Consideran que este proceso es suficiente para la época en la que nos encontramos, teniendo en cuenta que otras herramientas y procesos pueden ser más costosos? ¿Quién ¿Quién quiere? quiera contestar? Bueno, yo me voy a atrever a contestarla. Hay una parte que yo llamo la capacidad funcional asociada a la tecnología. Nosotros tenemos que entender cómo funcionan nuestros equipos de trabajo. Si nuestro equipo de trabajo nunca ha tenido interacción con tecnologías, no ha utilizado una herramienta en particular y quiero empezar a incorporar el tema de BIM, pues no me puedo ir por la más robusta. No porque no sea la mejor opción, porque quizás la más robusta sea digamos, la que cumpla con todos los requisitos que yo necesito a nivel de negocio, puede ser la más completa, pero muchas veces hay que hacer unos procesos de aprendizaje y quizás una herramienta de bajo costo o asequible, que tenga un proceso muy bien definido, que en este caso, por ejemplo, Navisworks tiene un proceso muy bien definido y es la coordinación de class detection, donde uno puede manipular, ensamblar, visualizar y que inclusive se conecta con el BIM 360 y me permite unos flujos muy completos, puede ser una buena alternativa de inicio para un equipo que está empezando a desarrollar unas estrategias de coordinación BIM. Quizás, obviamente, en la manera que yo voy madurando mi capacidad tecnológica con mis equipos de trabajo, que también voy controlando mejor la data, porque también tengan presente que pues un modelo tiene mucha información. Y si yo no segmento, no tengo una estrategia o un protocolo claro para coordinar, también me puedo tener mucha basura y puedo generar un desgaste en un equipo que quizás entregue mucha información que no le sirva al equipo siguiente o a la dirección o para toma de decisiones. Entonces, pensando también que tengo que ser digamos, tomar las cosas como por partes, también es bueno eso, que en medida que voy madurando, pues voy metiendo más aplicaciones, más aplicativos, más capacidades y quizás ahí la herramienta que quizás tenga un foco puntual en un proceso se quede corta y necesite entrar en un ecosistema mucho más robusto. Pero pienso que es importante ver qué capacidad tengo hoy, con qué estoy iniciando, qué nivel de madurez tiene mi organización antes de definir la herramienta. Perfecto. ¿Alguien quiere complementar? Leandro, Rodolfo, Alexis. Yo complementaría solamente una cosa pequeña. Y es que, por ejemplo, en el caso de Navisworks, cuando tú realizas un análisis, te sale una lista inmensa, larguísima, de cosas que es solamente información, ¿no? Pero creo que
la clave del asunto está en qué haces tú con la información. No se trata de que entonces tú lo exportas desde Navis y te salió ese chorro de cosas, sino que esa información debe ser manejada, tiene que ser interpretada, tiene que ser agrupada, tienes que trabajar esa información y de esa manera sí, ya después ya lo exportas, lo manejas, etcétera. Es comunicar la información, pero no es información cruda, es información trabajada. Entonces creo que eso es importante entenderlo, porque no sé si eso iba a la pregunta, pero creo que sí es clave el que podamos saber que, listo, los exportes de Navisos puedes hacerlo así, puedes después engallarlo, digamos, como quieras, pero lo importante quizás es que tú entiendas la información, qué haces con ella y qué información te brinda. Creo que eso habría que tenerlo muy en cuenta. Perfecto. Alexis y Rodolfo, ¿algún comentario adicional? Sí, yo agregaría que deberían de tener un proceso, ¿sí? Tener un flujo de trabajo, porque bueno, una cosa es el software, una cosa es lo que te da el software, lo que te puede arrojar el software, sí, pero ahora, ¿cómo vas a manipular, cómo vas a manejar esta información? ¿Sí? Entonces, ¿cómo la vas a transmitir? ¿De qué manera la vas a filtrar? ¿Qué necesitas obtener de este software? Entonces, sí es importante, pues bueno, tener bien especificar tu proceso y lo que necesitas y, bueno, el flujo, cómo va a ser el flujo con las demás personas, ¿no? Tener formatos, tus plantillas, igual, si vas a usar una matriz de interferencias, pues bueno, también eso ayuda todavía mucho más para poder estructurar bien tu class detection, ¿no? Y no tener, como dice Leandro, ¿no? Infinidad de interferencias que a veces no necesitamos y que tenemos que andar ahí buscando cuál es la que sí, la que no. Entonces también hay que tener un poquito de conocimiento práctico de qué sí es una interferencia y qué no es una interferencia. Ajá, porque a veces solamente, pues bueno, por ejemplo, yo recuerdo en un proyecto en donde decían que, bueno, en el Clash Detection lo mandaban a hacer el reporte en crudo como estaba, salía de Nanosports. Y decían que la unión entre una losa y la placa de concreto de una columna, y bueno, la placa de acero de una columna, era un Clash Detection. Entonces, pues, no, espérate, eso es algo lógico, ¿no? Entonces, ¿cómo me reportas un Clash Detection? Entonces, también ahí, por eso les digo que es necesario tener experiencia en campo, ¿no? Para poder hacer un buen reporte. Perfecto, listo, Rodolfo, nos queda supremamente claro. ¿Y Alexis, algún otro comentario? Un comentario más. Los 3 puntos de Sandra, Leandro y Rodolfo son muy buenos y así se debe de trabajar, pero a veces esos reportes sirven como un comentario para un trabajo operativo directamente, que ese trabajo operativo es colaborativo para procesos de trabajo, pero a veces nos toca procesos dentro de la gestión del proyecto es la entrega de resultados a un área no operativa, que puede ser inversionistas o puede ser un cliente, que no se le tiene que entregar la información tanto operativa, sino esquemática de resultados a partir de esa información que se puede generar en Navisworks o en ese proceso de trabajo trabajando con Navisworks. Un proceso de trabajo que se puede trabajar o adaptar puede ser Power BI, que es el resultado que puede trasladarse de manera gráfica sin tanto tecnicismo para el resultado directamente con un cliente. Entonces, son otras alternativas que puede trabajar con Navisworks, pero es un esquema que a veces no se contempla porque estamos enrolados a un trabajo operativo muy técnico, que a veces nos toca ese ejemplo con un cliente y tenemos que adaptarnos y utilizar otras herramientas aparte de los que comentan de Navisworks. Ese sería mi punto. Listo, perfecto. Gracias, Alexis. Bueno, muy buenas preguntas que tenemos de nuestros participantes. Tenemos ahorita la intervención de Felipe. Felipe, por parte de Nazca Team, él quiere hacerle pues también unas preguntas y aportar otras preguntas que están en el chat. Felipe, ¿estás ahí? Bueno, pues gracias a todos por este espacio, Sandra, Alexis, Leandro y Rodolfo. Yo he venido
estando muy pendiente del chat porque hay un montón de comentarios y de preguntas allí súper interesantes, pero me gustaría rescatar una muy de cara a lo que en un momento tocó Alexis con ciertas resistencias al cambio y digamos que en contexto pues todos lo han tocado en cierto punto, y es que dentro de nuestra audiencia pues hay gente que ya lleva muchos años trabajando de una forma, eh, y digamos, más que resistencia, sienten como esa frustración de pronto de que la industria ya se está alejando de sus habilidades, ¿cierto? Y roles de dirección de proyectos, de direcciones de obra, que de pronto se sienten ya en una generación un poco más atrasada. Es un síntoma que además encontramos mucho en el mercado. Empresas que tienen trayectorias largas y que lo que han hecho de pronto es adoptar talentos jóvenes que pushen este tipo de iniciativas. Pero ¿qué consejos tienen ustedes, panel, para esos líderes de generaciones anteriores que quieren subirse al bus del BIM? Listo, el que quiera, mejor dicho, los escuchamos. Si quieren, empiezo yo. Siempre No, quiero hacer una recomendación y es mirar el tema de competencias y habilidades de Vilar Sucar frente a los roles BIM. Creo que él es un gran exponente de eso, porque un rol BIM no es solamente con funciones operativas asociadas a tecnología, también tiene otras competencias administrativas y de gestión. Entonces, cuando entramos a mirar un rol, si es el enfoque operativo y, por ejemplo, es la utilización de una herramienta, un Revit, un Tecla, un Navisworks, están enfocados mucho también a procesos operativos, que pueden ser desde la coordinación o el desarrollo del modelo. Y tenemos arquitectos que ya tienen un rol más de coordinación, de toma de decisiones, de dirección, que quizás no tengan que aprender a manejar el Revit. Deben es conocer su interfase, saber navegar, entender el concepto, cómo funciona, más como para poder guiar a los equipos de trabajo. De pronto yo sé que esta respuesta puede ser a veces controversial también, porque se supone que a veces buscamos el crecimiento con alguien que tenga la experiencia o haya pasado por ahí, pero he tenido la oportunidad de vivir los dos escenarios y creo que sí se le da un contexto importante al aprendizaje. Yo tengo líderes arquitectos que no manejan un Revit, pero entienden la funcionalidad y entienden lo que quieren ver y cómo lo pueden pedir, y de alguna manera saben guiar a sus equipos y son coordinadores de arquitectura, que no necesariamente tuvieron que aprender la herramienta, pero sí conocer la metodología BIM, sí entender el proceso, las funciones, los objetivos, lo que se puede esperar, los tiempos que se demoran, o sea, adquieren también un nivel de conciencia sobre los tiempos que se demoran la ejecución para negociar donde tienen que negociar el tiempo. Entonces creo que Vilar Sucar es un gran referente de cómo definir esas competencias para un rol BIM, y ya el nivel de operación yo creo que ya hace más clic, es como cómo está definido el cargo dentro de la empresa y cuál es el rol que esa persona está cumpliendo en el desarrollo del proyecto. Súper, gracias, Sandra. Si No alguno... sé, me gustaría escuchar de pronto la perspectiva desde México, Alexis y Rodolfo, ¿qué tienen que comentar a este respecto? Ok, bueno. Ah, a ver. Bueno, el, la transición del cambio en México, digamos, en empresas las están adoptando. En iniciativa pública está muy lento. Pero a veces nos hemos tocado como empresa y realmente, gracias también a ustedes, panelistas y organizadores, que están tratando de impulsar para que todo el mundo conozca. También nosotros hemos hecho eso con los diferentes clientes que nos ha tocado. Tenemos un ejemplo de una empresa del ámbito energético que dentro del análisis de su proyecto, el proyecto estaba mal desplantado, estaba desfasado, estaba a la orilla de un río, y el proyecto que ellos habían comprado por la diversificación de socios o inversionistas, el proyecto quedaba desfasado sobre el agua. Y ellos no lo habían visualizado y así compraron el proyecto ejecutivo. Entonces, hemos tenido ese tipo de casos donde nosotros llegamos y le decimos, con BIM puedes visualizar estos tipos de errores, anticiparte, solucionarlo. BIM no te va a venir a quitar tu trabajo. Si hablamos en un rubro, lo adaptamos a un rubro
público, porque a veces en el ámbito público dicen, es que en algo nuevo no me gusta, le pongo peros o me van a correr. No, cuando implementas BIM, en un ejemplo, una dependencia de gobierno, analizas primero el contexto de cómo está y a partir de eso ver los perfiles de cada uno de los integrantes y a partir de eso empiezas a hacer el análisis de cómo se va a integrar cada una de las áreas operativa, de gestión, de pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a veces ahí hay gente de edad avanzada, pero que tiene demasiado conocimiento. Y ese conocimiento a ti te va a servir si es que a ti te toca implantar BIM en esa dependencia. No vas a hacerlos a un lado. Tienes que analizar cómo su experiencia vas a adoptarlo tú para que beneficie en el proceso de BIM. Que él puede funcionar como un proceso de control documental, porque sabe todo cómo se debe interpretar un proceso de resultados bajo la manera tradicional que son planos, pero tú vas a adaptar ese proceso para que llegue a ese resultado dentro de un plano y él dé el visto bueno y esté integrado en su rol de trabajo dentro del equipo de trabajo de BIM. Entonces es analizar cada una de las cosas y eso mismo se le da a conocer a las empresas que puede trabajar de esa manera y a verlo de tan óptimo que puede tener como resultado que a veces las mismas empresas se espantan y dicen, oye, es muy bonito para ser verdad y no te creo. Entonces, uno como empresa tiene que fundamentar, explicarle y darle a demostrar que sí existe, que sí puede darle resultados y a partir de eso hemos tenido muy buenas experiencias con diferentes clientes. Gracias Alexis. Quisiera dar un poquito de matiz para que Leandro cierre esta pregunta, de pronto hacia la conformación de equipos, digamos hacia ese liderazgo gerencial de personas con experiencia, digamos, ya muy amplia en este nuevo contexto de BIM. Pues creo que es importante el que podamos conocer la metodología, pero depende la empresa, depende si son empresas grandes en la que cada rol es muy específico, con responsabilidades muy específicas. Si es una empresa pequeña en la que cada uno termina haciendo un poco de todo, entonces creo que en la medida del tipo de rol y el tipo de lugar en el cual te encuentras, las necesidades pueden variar. Entonces, eso creo que es básico. Luego, ya dependiendo de esa acotación, tú ya tienes que tener unos conocimientos X o Y. Sandra ya lo mencionaba. Si eres el gerente, como mínimo tendrás que saber los procesos que tiene tu organización alrededor de BIM, pero también alrededor de cómo se desarrolla el proyecto en general. BIM es una metodología para alcanzar un objetivo. Entonces, creo que más o menos así sería. Con respecto a la pregunta que veo aquí que está muy relacionada acerca de si un arquitecto tradicional con experiencia pero que no maneja las tecnologías debería aprenderlas o en qué orden y debería armar un equipo joven. Creo que es un poco la misma pregunta pero planteada diferente. Dependiendo del rol, lo mismo, pero sí creo que habría que empezar por la herramienta más extendida que en este momento es Revit. Creo que dependiendo del rol que tengas, por ejemplo, si es un arquitecto con experiencia que él tiene su propia empresa y que desarrolla sus propios proyectos desde el diseño, Revit es una herramienta también creativa que puede aportar a los procesos creativos y no solo exclusivamente materialización. Entonces, el que él lo pueda hacer y no remitirse a que otro lo haga y de pronto no pueda comunicar las ideas o la contraparte no pueda identificar las ideas como él las tiene en la cabeza. Entonces creo que sí sería importante poder aprender la herramienta de tal forma de que pueda materializar las ideas como las tiene planteadas. No sé si eso responde un poco. Súper bien, súper bien. Listo. Bueno, listo, Juli. Bueno, entonces pues agradecerles, Sandra, Alexis, Leandro y Rodolfo. Hemos cumplido pues nuestra misión de tener el conversatorio, de ver los roles, de tener tips y hacerlo muy práctico. Lo que queríamos era basado en experiencia.